Hermanos en Cristo Jesús, me he adentrado para hablar sobre un asunto, el caminar del cristiano juntamente con el Espíritu Santo. El caminar del cristiano juntamente con el Espíritu Santo. En la primera fase, en el primer bautizo acontece esto. En el primer bautizo, por las aguas, sana las heridas de tu corazón. Sana las heridas de tu corazón. Te da paz, te da gozo, te da sosiego. Y ahí es donde el Espíritu Santo pone en tu corazón leer la Biblia. Comienzas a comerte y a tragarte la Biblia, la palabra de Dios, hasta que Él culmine en ti lo que Él tiene que culminar en ti, el Espíritu Santo. Después, en ese tiempo del primer bautizo, vas a empezar a tener muchas tentaciones de parte del adversario para dejar el camino de Cristo Jesús. El segundo bautizo, pero si tú perseveras y llegas y perseveras hasta el bautizo del Espíritu Santo, cuando sientes el bautizo del Espíritu Santo, a algunos le sobreviene como un viento, a algunos no. Diferentes maneras el Espíritu Santo va a interactuar en ti. Ahí es donde cuando tú sientes el Espíritu como un viento que retumba sobre ti y que te da vueltas, yo lo sentí de esa manera, no sé si a otros no lo puedo saber. En diferentes maneras interactúa el Espíritu Santo. Cuando yo sentí un viento que vino sobre mí, comencé a hablar lenguas espirituales. Y luego comienza el Espíritu Santo a enseñarte a danzar. Danzas para el Espíritu Santo. Hablas en lenguas porque solamente el Padre puede entender ese idioma, un idioma espiritual que solamente el Padre lo puede entender. Es un misterio entre tú y el Padre Celestial. Allí persevera el Espíritu Santo en ese momento, en el enamoramiento. Comienza a haber un enamoramiento entre tú y el Espíritu Santo para que no te alejes de Él nunca. Él comienza a enamorarte para que nunca tú le abandones. Pero cuando el Espíritu Santo te dice para adentrarte en tu ministerio, ahí es donde comienza a dotarte en dones espirituales. Ahí es donde el Espíritu Santo comienza, porque es necesario que tengas las armas para que te vayas y luches en el caminar con el Espíritu Santo a través de tu ministerio que el Espíritu Santo te dará para ese momento. A unos para profeta, a otros para pastoras, de diferentes maneras. Como se incline el viento hacia ti, el Espíritu de Dios. Ahí cuando el Espíritu Santo, en mi caso sucedió así, yo lo miré al Espíritu Santo que se me presentó y Él me dijo: amada Yené, yo soy el Espíritu Santo. Después lo miré al Espíritu Santo en otro día, en donde Él vino y se sentó en una mesa y me dijo: ahora te enseñaré muchas cosas que es necesario que tú aprendas, me dijo el Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo, obligadamente tienes que escuchar al Espíritu Santo para que tú hagas conforme lo que Él te guía. Las cosas que tú tienes que hacer, Él te abre. Él te pone un pequeño despertar. Él te abre los 5 sentidos. Te abre los ojos, te abre los oídos, te da un entendimiento, te da el conocimiento para poder ver cosas en que otros no pueden ver. El Espíritu Santo te disciplina. Pero la disciplina es llevarte al desierto, como yo ya les instruyé en el video anterior sobre la disciplina del Espíritu Santo. ¿Cómo te disciplina? Llevándote al desierto. Ese asunto ya lo hablé en el video anterior. El Espíritu Santo te enseña muchas cosas que tú nunca sabías. El Espíritu Santo te quita hasta la timidez, te saca la timidez. Y te vuelve carismática en todo su aspecto. El Espíritu Santo te advierte en muchas cosas para que no sufras y no pases por vituperios y por cosas desagradables. El Espíritu Santo te guía hacia la verdad. ¿Qué quiere decir? Que te hace discernir entre el bien y el mal, entre el bien y el mal. Te hace discernir el que verdaderamente sirve y el que no sirve a Dios. El Espíritu Santo te consuela
entre sus brazos. Él te llena de amor, te da un refrigerio después que le has servido y le sirves como esposa, como en el ministerio que Él te ha puesto y te ha colocado todos los dones para que tú te puedas defender en los tiempos malos. El Espíritu Santo te da dones espirituales, tanto ciencia, sanidad, liberación, discernimiento, escudriñar la palabra, entendimiento, entender la palabra para que tú puedas explicarles a las muchas aguas. Porque es necesario esas armas para que tú tengas un buen ministerio y verdaderamente lleno del Espíritu Santo. Hermanos en Cristo Jesús, también les hablaré sobre las fases que hay del Espíritu Santo. Mientras estás en las aguas, cuando tú entras, estás en los rudimentos. Esos son los rudimentos de Cristo Jesús. Pero cuando dice Pablo, pasemos a la perfección del Espíritu Santo en Hebreos capítulo 6, en el versículo 1, ahí es donde Pablo nos insta, nos exhorta a que dejemos los rudimentos para pasar a la perfección del Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo nos dotará de muchos dones que es necesario para que nosotros discerniéramos de las cosas que están al frente o de las personas que vienen con malas intenciones. Nosotros podemos discernir estas cosas por medio del Espíritu Santo. En el bautizo del Espíritu Santo es necesario ser bautizada por el Espíritu Santo. Es necesario seguir en la segunda fase de la perfección del Espíritu Santo para que nosotros a través el Señor nos use para poder ayudar a muchas, porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Pocos son los obreros y demasiada es la necesidad de la mies. Así, hermanos, en Cristo Jesús. ¿Qué dices tú, amada Edith, acerca de los dones que el Señor nos habla? Sí, eso es un punto muy importante, porque muchas veces nosotros, con el deseo de ir a ayudar a la gente, nosotros nos dejamos porque no pensamos en que esos dones son indispensables para que nosotros podamos ayudar a otras personas. Es por eso que debemos de ser cuidadosos en reservar todo lo que el Espíritu Santo nos ha dotado. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Por eso yo les digo, cuando Jesús le dijo por la palabra, cuando Jesús le dijo, cuando fue a Jordán a ser bautizado a Juan el Bautista, y Juan el Bautista le dijo, ¿por qué no me bautizas? Entonces Jesús le dijo, no, dejémoslo así, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó que él tenía que bautizarlo a Jesucristo. ¿Por qué tenía que bautizar? ¿Por qué tenía que ser bautizado primero el Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque después Jesús dijo que de todos los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, se cumplía la ley. Por eso tenía que ser bautizado Jesucristo, porque desde allí los cielos se abrieron. Los cielos, hubo un despertar hermoso allá en los cielos cuando Jesús vino por primera vez para ser bautizado. Allí el Señor Jesucristo ya estaba profetizando. El Padre desde los cielos estaba profetizando que tendría que venir a la tierra el Espíritu Santo para toda la humanidad a través del sacrificio de Cristo Jesús. Porque era necesario que Jesús, desde el momento que Jesús fuera bautizado, se cumplía el nuevo pacto. Pero cuando hasta Juan el Bautista se cerraba la ley de los profetas. Por eso en las congregaciones de los bautistas no tienen al Espíritu Santo, porque aún están en la ley de la mortandad, de la muerte. Y a partir de que Jesucristo fue bautizado, de ahí se cumplía el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que traía Jesús desde ahí. Por eso los pentecostales tenemos al Espíritu Santo, y los bautistas están aún en la ley de la muerte, y los pentecostales en el tiempo del Pentecostés, en el tiempo de los Hechos, viniendo, porque ahí vino por primera vez